Estamos de vuelta, amables televidentes, con este tema muy importante de la relación entre las entidades financieras internacionales y las violaciones a los derechos humanos en las comunidades guatemaltecas. Y estábamos preguntándole entonces a Andrés cómo contrasta esto, digamos, de la problemática que se da con Chixoy, con la hidroeléctrica muy grande de Chixoy en la época del conflicto armado interno, y cómo ahora vemos que las lecciones aprendidas quizás no han sido muy aprendidas porque estamos viendo estado de sitio en Varías a raíz de conflicto generado por esta inversión en una más pequeña hidroeléctrica. Sí, digamos, podemos decir que el modelo de acumulación hoy, lo que algunos caracterizan como el modelo de acumulación por desposesión, ¿verdad?, entre otros a través del extractivismo, es un modelo intrínsecamente violento, ¿verdad? O sea, digamos, el modelo de acumulación hoy significa imponer proyectos ignorando la voluntad de las comunidades, mercantilizando los bienes naturales, lo que para la población son bienes naturales. El capitalismo lo convierte en recursos naturales, en mercancías, ¿verdad? Y entonces eso genera rechazo, y la respuesta a ese rechazo es la militarización, ¿verdad?, y la generación de condiciones políticas y de un modelo político autoritario para la represión. O sea, va unido, ¿verdad? Va unido el modelo de acumulación económica con el modelo político represor y autoritario. Sí, yo, digamos, a mí eso, a ver qué piensan ustedes, pero sí me impresiona mucho ver que son 40 años y vemos cosas muy similares en un caso y el otro. Sí, como dije, tal vez el elemento en común, por supuesto hay diferencias, pero el elemento en común que yo veo es el enemigo interno. De declarar a la gente que se opone enemigo del Estado, enemigo del progreso, enemigo de la productividad. Y eso es el factor en común, y eso genera criminalización, discriminación, todo lo que quieras. Sí, muchas gracias. Quiero ahora preguntarles algo para actualizarnos en cómo están los casos. Entonces, tal vez comenzando con Rubén, ¿en qué situación está este momento la conflictividad y la situación de líderes y lideresas en Santa Cruz Varías alrededor de este asunto que no ha sido resuelto? Bueno, concretamente, el momento actual está caracterizado por una mayor criminalización y persecución. Encontramos varias listas donde existen más de 100 órdenes de captura. Y lo otro que agrava la situación es de que no solo es ese proyecto particular en Santa Cruz Varías, sino que en el norte, en los municipios del norte, en los pueblos Canjobal, Chuj y Acateco del norte de Huehuetenango, hay 7 proyectos hidroeléctricos que están en discusión, y de parte de ellos intentando implantarlos, y de parte de la población tratando de que se respete su decisión. Lo que tenemos hasta el momento son 10 líderes comunitarios presos, 3 de Santa Eulalia y 7 de Santa Cruz Varías, con un marco legal bastante difícil en función de su solución. En mi caso particular, yo fui detenido en el año 2013, acusado en 2 ocasiones con 2 órdenes de capturas en diferente momento. No me lograron comprobar absolutamente nada. Sin embargo, argumentan de que yo tengo que seguir siendo criminalizado, ¿verdad? Porque a ellos no les interesa que líderes del norte de Huehuetenango estén libres. Al contrario, han manifestado que lo último que va a hacer esa empresa es meternos a todos a la cárcel. Esa es la situación actual del conflicto particular de Santa Cruz Varías, y que ya se suma al conflicto de Santa Eulalia con la hidroeléctrica de San Luis, otro pequeño proyecto, pero que tiene su entrada carretera del lado de comunidades de Santa Cruz Varías. Bien, y en el caso del conflicto de Chixoy, ¿cómo están las cosas ahora? ¿Cómo están las cosas? Tenemos el registro de daños firmado cada una de las 50 o 60 hojas por el presidente Colom, el plan de reparación de mayo 2010, con el resarcimiento individual, colectivo, de lo cual se habla un poco más, pero con muchos programas y proyectos para enfrentar los daños causados. Y
Eso supuestamente iba a empezar el 15 de mayo con un acuerdo gubernativo firmado por el presidente Colom en Consejo de Ministros, y el presidente Colom, cita de las comunidades, nos traicionó, porque este acuerdo gubernativo nunca fue firmado, sino hasta el año pasado por el gobierno actual. ¿Por qué no fue firmado? Tal vez me permiten citar al mismo presidente Colom en una reunión que tuvimos con él en el año 2010, donde insistimos que se ponga el acuerdo gubernativo para darle seguimiento a los acuerdos y al plan, y nos dijo, vinieron los bancos, él habló del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco Mundial, cita del presidente Colom, no cita a Miguel Mort. Vinieron los bancos y me dijeron, si yo saco el acuerdo gubernativo no me van a dar ni un solo préstamo. ¿Por qué? Porque lo interesante es que los bancos acompañaron el proceso. Y los bancos acompañaron el proceso como testigos de honor a lo largo del 2005 en adelante. Y todos tomamos eso como una actitud diferente de los bancos, y creo que así era. Que habían aprendido, hoy existen las cláusulas sociales de los bancos que son mucho más elaborados, etcétera, etcétera. Y por nuestra sorpresa, nos dice el presidente Colom que lo pararon. Resulta que parece que los bancos, cuando se firmó en el informe ya mencionado de noviembre de 2009, el de registro de daños, ya habíamos negociado prácticamente cada día, varios años, y cada día los testigos de honor mandaron sus informes a la sede en Washington. Pero en la sede en Washington ya no leyeron estos informes. Y nadie se dio cuenta, parece, que en el informe firmado estaba la cláusula que mencioné inicialmente, donde se responsabiliza a los bancos. La ley, cuando ya está el plan de reparación 6 meses después. Y ahí empieza la presión, porque no estaban de acuerdo con este papel de violadores. Sí tienen la disposición hasta hoy de financiar el plan de reparación, pero como cooperantes del gobierno y no como responsables del hecho. Que sí es una diferencia importante. Yo tal vez quisiera preguntarle a Andrés esta actitud de los bancos, porque estábamos oyendo en otra oportunidad de que tienen algunas oficinas que se encargan de velar por derechos humanos en estas entidades internacionales financieras. Sí, prácticamente todos los bancos, el Banco Mundial lo tiene, bueno, no, en caso de Baridas también Norfund tiene sus propia oficina, tiene sus normas de cumplimiento obligado, ¿verdad? Un problema es que todo este tipo de normativas están basadas sobre la voluntariedad, ¿verdad? No sobre la exigibilidad. Es una de las características de estas instituciones, ¿verdad? Y de las empresas también. O sea, las cumplen si quieren, ¿verdad? Y si no quieren, no las cumplen, ¿verdad? Y cuando no las cumplen, es muy difícil, ¿verdad?, obligarlas a que lo hagan, ¿verdad? Y además ya está el daño hecho, ¿verdad? Digamos, cuando se activan todos los mecanismos de protección de derechos humanos es cuando las empresas ya están instaladas, ¿verdad? Muchas veces ya están funcionando. La gente ya está en la cárcel, ¿verdad? El proyecto ya está prácticamente funcionando. Entonces, a veces hay, en esos momentos, cuando las empresas dicen, dialoguemos entonces, ¿verdad? Pero el diálogo que proponen es únicamente el diálogo para facilitar las condiciones para la operación del proyecto, ¿verdad? O sea, es como diálogos a posteriori, no previos, ¿verdad? Ajá. Bueno, yo creo que esto sí ya nos pone un panorama sobre la mesa de qué experiencia venimos y en qué experiencia estamos ahora. Yo quisiera, tal vez con estos últimos comentarios, concluir este segmento para volver luego en un último segmento a amarrar nuestras conclusiones y a ver cuáles son las reflexiones finales que ustedes nos pueden proveer sobre este importante tema que hemos estado tratando. 813 casos de violaciones a derechos humanos contra organizaciones y sociedad civil que han protegido la vida y su territorio se reportó durante el año 2014. La entidad que busca la defensa y protección de los defensores de derechos humanos lamentó los actos ejecutados contra la ciudadanía, principalmente a quienes buscan la protección de los recursos naturales y de su territorio.
Según Claudia Samayoa, directora de UDFEGUA, las agresiones hacia los defensores de los derechos humanos se reportan especialmente en regiones donde se encuentran instaladas industrias mineras, hidroeléctricas y cementeras. Los derechos humanos en general son ley. Y entonces cuando un ciudadano pide que se cumplan los derechos, es obligación del Estado ver cómo se cumplen. Lamentablemente el Estado de Guatemala hoy, en lugar de ver cómo se cumplen nuestros derechos, está viendo cómo garantizar el cumplimiento de intereses privados, sean los propios por corrupción o los de empresas privadas que tienen suficiente dinero y capacidad de mover redes de poder para que eso se cumpla. Y esa es la gran distorsión que tiene Guatemala y que todo el movimiento de renuncia ya y todo lo que hoy ocurre en Guatemala, lo que está planteando debemos de cambiar. Porque el Estado no está los funcionarios del Estado no están para servirse a sí mismos y a las empresas con las que trabajan, sino para servirnos a todos, incluyendo empresas y distintos desarrollos, pero todos iguales. Que es importante que sigamos defendiendo derechos humanos, así como hay ahorita la emergencia de nuevos defensores, es como hacemos una unidad entre todos los defensores de derechos humanos, no importa lo que esté defendiendo, si es el derecho de que los animales tengan una ley de protección, hasta aquellos que defienden o están resistiendo la inversión extranjera, desde sindicatos hasta cooperativistas que buscan se las trate con equidad para que defendamos juntos un Estado que garantice el bien común y no un Estado que garantice bienes particulares. Según Denise Hauser, de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala, en la actualidad existen compromisos que el Estado guatemalteco debe de asumir, tomando en cuenta que debido a la instalación de empresas de exploración y explotación de los recursos naturales, se ha criminalizado a las comunidades en su propio territorio. Por lo tanto, es deber del Estado retomar el diálogo con los actores involucrados, entre ellos las regiones afectadas y las empresas que buscan invertir en el país. Los expositores concluyeron que el gobierno debe de implementar un pacto global que incluya lineamientos de compromiso ambiental para las empresas, incluir en su actuar y como principio reconocer y proteger en primer lugar la determinación de los pueblos indígenas y de la sociedad civil. Cada vez más abrir este debate, esta discusión de qué es lo que estamos hablando cuando hablamos de empresas y derechos humanos. ¿No? ¿Qué exactamente eso significa, ¿no?, en la vida, en el contexto práctico de todos los actores envolvidos y de todos ustedes pues, acá presentes? Entonces, desde algunos años, pues desde Naciones Unidas, pues se ha iniciado este debate, esta discusión de que, ¿no?, hace ya, ¿no?, desde los años 80, pues han salido, ¿no?, a las noticias internacionales, pues varios, diría como escándalos de afectaciones negativas de parte de algunas empresas, ¿no?, en mayoría transnacionales, en relación a las comunidades, en relación al medio ambiente y a los derechos humanos. Entonces lo menciono muy brevemente, y uno de los casos más fuertes que realmente no sale a la luz involucraba a la empresa Shell, que fue en Nigeria y que tuvo un impacto durante años, ¿no?, muy fuerte en la contaminación del medio ambiente y que vivía, ¿no?, tierras ancestrales, tradicionales, comunidades indígenas en el sector, y que llevó realmente a una situación, ¿no?, un conflicto muy fuerte, ¿no?, resultando con muertos, etc. El consejero político de la delegación de la Unión Europea en Guatemala recordó al Estado guatemalteco que cuenta con el apoyo de la institución para el desarrollo de la institucionalidad y el Estado de Derecho en el país. Según el consejero político, el país contará siempre con el apoyo de la Unión Europea para seguir hacia el camino del fortalecimiento de la democracia. Facilitar el diálogo sobre derechos humanos y empresas. Cada quien tiene un rol en eso, el gobierno, las empresas, la sociedad civil, y a través de este proyecto la Unión Europea fomenta ese debate, y hoy hemos visto un debate como muy rico, con perspectivas de la mayoría de las partes.